sino de alborotar el ánimo de vuestro señor, si acaso quisiese atropellar por el inconveniente de la bajeza de mis padres. Con todo eso respondió el otro, tengo de llevar su retrato, siquiera por curiosidad y porque se da hilad por Francia este nuevo milagro de hermosura. Con esto se despidieron, y Periandro quiso partirse luego de aquel lugar, por no dársele al pintor para retratar a Auristela. Bartolomé volvió luego a aderezar el bagaje y a no estar bien con Periandro, por la priesa que daba a la partida. El criado del duque, viendo que Periandro quería partirse luego, se llegó a él y le dijo, bien quisiera, señor, rogaros que os detuviérades un poco en este lugar, siquiera hasta la noche, porque mi pintor con comodidad y despacio pudiera sacar el retrato del rostro de vuestra hermana, pero bien os podéis ir a la paz de Dios, porque el pintor me ha dicho que, de sola una vez que la ha visto, la tiene tan aprehendida en la imaginación que la pintará a sus solas tan bien como si siempre la estuviera mirando. Maldijo Periandro entre sí la rara habilidad del pintor, pero no dejó por esto de partirse, despidiéndose luego de las 3 gallardas francesas, que abrazaron a Auristela y a Constanza estrechamente y les ofrecieron de llevarlas hasta Roma en su compañía, si de ello gustaban. Auristela se lo agradeció con las más corteses palabras que supo, diciéndoles que su voluntad obedecía a la de su hermano Periandro, y que así, no podían detenerse ella ni Constanza, pues Antonio, hermano de Constanza, y el suyo se iban. Y, con esto, se partieron, y de allí a 6 días llegaron a un lugar de la Provenza, donde les sucedió lo que se dirá en el siguiente capítulo. Capítulo 14 del tercer libro. La historia, la poesía y la pintura simbolizan entre sí, y se parecen tanto que, cuando escribes historia, pintas, y cuando pintas, compones. No siempre va en un mismo peso la historia, ni la pintura pinta cosas grandes y magníficas, ni la poesía conversa siempre por los cielos. Bajezas admite la historia, la pintura, hierbas y retamas en sus cuadros, y la poesía tal vez se realza cantando cosas humildes. Esta verdad nos la muestra bien Bartolomé, bagajero del escuadrón peregrino, el tal vez habla y es escuchado en nuestra historia. Revolviendo en su imaginación el cuento del que vendió su libertad por sustentar a sus hijos, una vez dijo, hablando con Periandro, grande debe de ser, señor, la fuerza que obliga a los padres a sustentar a sus hijos, sino, dígalo aquel hombre que no quiso jugarse por no perderse, sino empeñarse por sustentar a su pobre familia. La libertad, según yo he oído decir, no debe de ser vendida por ningún dinero, y la vendió por tan poco, que lo llevaba la mujer en la mano. Acuerdóme también de haber oído decir a mis mayores que, llevando a ahorcar a un hombre anciano, y ayudándole los sacerdotes a bien morir, les dijo, vuesas mercedes se sosieguen, y déjenme morir despacio, que, aunque es terrible este paso en que me veo, muchas veces me he visto en otros más terribles. Preguntáronle cuáles eran. Respondióles que el amanecer Dios, y el rodearle 6 hijos pequeños pidiéndole pan y no teniéndolo para dárselo, la cual necesidad me puso la ganzúa en la mano y fieltros en los pies, con que facilité mis hurtos, no viciosos, sino necesitados. Estas razones llegaron a los oídos del Señor que le había sentenciado al suplicio, que fueron parte para volver la justicia en misericordia y la culpa en gracia. A lo que respondió Periandro, el hacer el padre por su hijo es hacer por sí mismo, porque mi hijo es otro yo, en el cual se dilata y se continúa el ser del padre, y, así como es cosa natural y forzosa el hacer cada uno por sí mismo, así lo es el hacer por sus hijos. Lo que no es tan natural ni tan forzoso hacer los hijos por los padres, porque el amor que el padre tiene a su hijo desciende, y el descender es caminar sin trabajo, y el amor del hijo con el padre asciende y sube, que es caminar cuesta arriba, de donde ha nacido aquel refrán, un padre para 100 hijos, antes que 100 hijos para un padre. Con estas pláticas y otras entretenían el camino por Francia, la cual es tan poblada, tan llana y apacible,
que a cada paso se hallan casas de placer, a donde los señores de ellas están casi todo el año, sin que se les dé algo por estar en las villas ni en las ciudades. A una de estas llegaron nuestros viandantes, que estaba un poco desviada del camino real. Era la hora de mediodía, herían los rayos del sol derechamente a la tierra, entraba el calor, y la sombra de una gran torre de la casa les convidó que allí esperasen a pasar la siesta, que con calor riguroso amenazaba. El solícito Bartolomé desembarazó el bagaje, y, tendiendo un tapete en el suelo, se sentaron todos a la redonda, y de los manjares, de quien tenía cuidado de hacer Bartolomé su repuesto, satisfacieron la hambre, que ya comenzaba a fatigarles. Pero, apenas habían alzado las manos para llevarlo a la boca, cuando, alzando Bartolomé los ojos, dijo a grandes voces: «Apartaos, señores, que no sé quién baja volando del cielo, y no será bien que os coja debajo». Alzaron todos la vista, y vieron bajar por el aire una figura, que, antes que distinguiesen lo que era, ya estaba en el suelo junto casi a los pies de Periandro. La cual figura era de una mujer hermosísima, que, habiendo sido arrojada desde lo alto de la torre, sirviéndole de campana y de alas sus mismos vestidos, la puso de pies y en el suelo sin daño alguno, cosa posible sin ser milagro. Dejóla el suceso atónita y espantada, como lo quedaron los que volar la habían visto. Oyeron en la torre gritos, que los daba otra mujer que, abrazada con un hombre, que parecía que pugnaban por derribarse el uno al otro. «Socorro, socorro», decía la mujer. «Socorro, señores, que este loco quiere despeñarme de aquí abajo». La mujer voladora, vuelta algún tanto en sí, dijo: «Si hay alguno que se atreva a subir por aquella puerta», señalándoles una que al pie de la torre estaba, «librará de peligro mortal a mis hijos y a otras gentes flacas que allí arriba están». Periandro, impelido de la generosidad de su ánimo, se entró por la puerta, y a poco rato le vieron en la cumbre de la torre abrazado con el hombre, que mostraba ser loco, del cual, quitándole un cuchillo de las manos, procuraba defenderse, pero la suerte, que quería concluir con la tragedia de su vida, ordenó que entrambos a dos viniesen al suelo, cayendo al pie de la torre, el loco, pasado el pecho con el cuchillo que Periandro en la mano traía, y Periandro, vertiendo por los ojos, narices y boca cantidad de sangre, que, como no tuvo vestidos anchos que le sustentasen, hizo el golpe su efecto y dejóle casi sin vida. Auristela, que ansí le vio, creyendo indubitablemente que estaba muerto, se arrojó sobre él, y, sin respeto alguno, puesta la boca con la suya, esperaba a recoger en sí alguna reliquia, si del alma le hubiese quedado, pero, aunque le hubiera quedado, no pudiera recebilla, porque los traspillados dientes le negaron la entrada. Constanza, dando lugar a la pasión, no le pudo dar a mover el paso para ir a socorrerla, y quedóse en el mismo sitio donde la halló el golpe, pegada los pies al suelo, como si fueran de raíces, o como si ella fuera estatua de duro mármol formada. Antonio, su hermano, acudió a apartar los semivivos y a dividir los que ya pensaba ser cadáveres. Solo Bartolomé fue el que mostró con los ojos el grave dolor que en el alma sentía, llorando amargamente. Estando todos en la amarga aflicción que he dicho, sin que hasta entonces ninguna lengua hubiese publicado su sentimiento, vieron que hacia ellos venía un gran tropel de gente, la cual, desde el camino real, había visto el vuelo de los caídos, y venían a ver el suceso. Y era el tropel que venía las hermosas damas francesas, Deleasir, Belarminia y Feliz Flora. Luego, como llegaron, conocieron a Auristela y a Periandro, como a aquellos que por su singular belleza quedaban impresos en la imaginación del que una vez los miraba. Apenas la compasión les había hecho apear para socorrer, si fuese posible, la desventura que miraban, cuando fueron asaltados de 6 o 8 hombres armados, que por las espaldas les acometieron. Este asalto puso en las manos de Antonio su arco y sus flechas, que siempre las tenía a punto, o ya para ofender o ya para defenderse.
Uno de los armados, con descortés movimiento, asió a feliz Flora del brazo y la puso en el arzón delantero de su silla, y dijo, volviéndose a los demás compañeros, esto es hecho. Esta me basta. Demos la vuelta. Antonio, que nunca se pagó de descortesías, pospuesto todo temor, puso una flecha en el arco, tendió cuanto pudo el brazo izquierdo, y con la derecha estiró la cuerda hasta que llegó al diestro oído, de modo que las dos puntas y extremos del arco casi se juntaron, y, tomando por blanco el robador de feliz Flora, disparó tan derechamente la flecha que, sin tocar a feliz Flora, sino en una parte del velo con que se cubría la cabeza, pasó al salteador el pecho de parte a parte. Acudió a su venganza uno de sus compañeros, y, sin dar lugar a que otra vez Antonio el arco armase, le dio una herida en la cabeza, tal, que dio con él en el suelo más muerto que vivo. Visto lo cual de Constanza, dejó de ser estatua y corrió a socorrer a su hermano, que el parentesco calienta la sangre que suele helarse en la mayor amistad, y lo uno y lo otro son indicios y señales de demasiado amor. Ya en esto habían salido de la casa gente armada, y los criados de las tres damas, apercebidos de piedras, digo los que no tenían armas, se pusieron en defensa de su señora. Los salteadores, que vieron muerto a su capitán, y que según los defensores acudían podían ganar poco en aquella empresa, especialmente considerando ser locura aventurar las vidas por quien ya no podía premiarlas, volvieron las espaldas y dejaron el campo solo. Hasta aquí, de esta batalla pocos golpes de espada hemos oído, pocos instrumentos bélicos han sonado, el sentimiento que por los muertos suelen hacer los vivos no ha salido a romper los aires, las lenguas, en amargo silencio tienen depositadas sus quejas, solo algunos ayes entre roncos gemidos andan envueltos, especialmente en los pechos de las lastimadas Auristela y Constanza, cada cual abrazada con su hermano, sin poder aprovecharse de las quejas con que se alivian los lastimados corazones. Pero, en fin, el cielo, que tenía determinado de no dejarlas morir tan apriesa y tan sin quejarse, les despegó las lenguas, que al paladar pegadas tenían, y la de Auristela prorrumpió en razones semejantes, no sé yo, desdichada, cómo busco aliento en un muerto, o cómo, ya que le tuviese, puedo sentirle, si estoy tan sin él que ni sé si hablo ni si respiro. Ay, hermano, y qué caída ha sido esta, que así ha derribado mis esperanzas, como que la grandeza de vuestro linaje no se hubiera opuesto a vuestra desventura. Mas, ¿cómo podía ella ser grande, si vos no lo fuérades? En los montes más levantados caen los rayos, y, a donde hayan más resistencia, hacen más daño. Monte érades vos, pero monte humilde, que con las sombras de vuestra industria y de vuestra discreción os encubríades a los ojos de las gentes. Ventura ibades a buscar en la mía, pero la muerte ha atajado el paso, encaminando el mío a la sepultura. Cuán cierta la tendrá la reina, vuestra madre, cuando a sus oídos llegue vuestra no pensada muerte. Ay de mí, otra vez sola y en tierra ajena, bien así como verde yedra a quien ha faltado su verdadero arrimo. Estas palabras de reina, de montes y grandezas, tenían atentos los oídos de los circunstantes que les escuchaban, y aumentóles la admiración las que también decía Constanza, que en sus faldas tenía a su malherido hermano, apretándole la herida y tomándole la sangre la compasiva feliz Flora, que, con un lienzo suyo, blandamente se la exprimía, obligada de haberla el herido librado de su deshonra. Ay, digo decía, amparo mío, ¿de qué ha servido haberme levantado la fortuna a título de señora, si me había de derribar al de desdichada? Volved, hermano, en vos, si queréis que yo vuelva en mí, o si no, haced, oh piadosos cielos, que una misma suerte nos cierre los ojos, y una misma sepultura nos cubra los cuerpos, que el bien que sin pensar me había venido, no podía traer otro descuento que la presteza de acabarse. Con esto se quedó desmayada, y Auristela ni más ni menos, de modo que tan muertas parecían ellas y aún más que los heridos. La dama que cayó de la torre,
causa principal de la caída de Periandro, mandó a sus criados, que ya habían venido muchos de la casa, que le llevasen al lecho del conde Domicio, su señor, mandó también llevar a Domicio, su marido, para dar orden en sepultalle. Bartolomé tomó en brazos a su señor Antonio, a Constanza se las dio feliz Flora, y a Auristela, Belarminia y Deleasir. Y, en escuadrón doloroso y con amargos pasos, se encaminaron a la casi real casa. Capítulo 15 del tercer libro. Poco aprovechaban las discretas razones que las tres damas francesas daban a las dos lastimadas Constanza y Auristela, porque en las recientes desventuras no hayan lugar consolatorias persuasiones, el dolor y el desastre que de repente sucede, no de improviso admite consolación alguna, por discreta que sea, la paz me duele, mientras no se ablanda, y el ablandarse requiere tiempo, hasta que llegue el de abrirse. Y así, mientras se llora, mientras se gime, mientras se tiene delante quien mueva al sentimiento a quejas y a suspiros, no es discreción demasiada acudir al remedio con agudas medicinas. Llore, pues, algún tanto más Auristela, gima algún espacio más Constanza, y cierren entrambas los oídos a toda consolación, en tanto que la hermosa Claricia nos cuenta la causa de la locura de Domicio, su esposo, que fue, según ella dijo a las damas francesas, que, antes que Domicio con ella se desposase, andaba enamorado de una parienta suya, la cual tuvo casi indubitables esperanzas de casarse con él. Salióle en blanco la suerte, para que ella dijo Claricia la tuviese siempre negra. Porque, disimulando Lorena que así se llamaba la parienta de Domicio el enojo que había recibido del casamiento de mi esposo, dio en regalarle con muchos y diversos presentes, puesto que más bizarros y de buen parecer que costosos, entre los cuales le envió una vez, bien así como envió la falsa de Yanira la camisa a Hércules, digo que le envió unas camisas, ricas por el lienzo, y por la labor vistosas. Apenas se puso una, cuando perdió los sentidos, y estuvo 2 días como muerto, puesto que luego se la quitaron, imaginando que una esclava de Lorena, que estaba en opinión de maga, la habría hechizado. Volvió a la vida mi esposo, pero con sentidos tan turbados y tan trocados que ninguna acción hacía que no fuese de loco, y no de loco manso, sino de cruel, furioso y desatinado, tanto, que era necesario tenerle en cadenas. Y que aquel día, estando ella en aquella torre, se había soltado el loco de las prisiones, y, viniendo a la torre, la había echado por las ventanas abajo, a quien el cielo socorrió con la anchura de sus vestidos, o, por mejor decir, con la acostumbrada misericordia de Dios, que mira por los inocentes. Dijo cómo aquel peregrino había subido a la torre a librar a una doncella a quien el loco quería derribar al suelo, tras la cual también despeñara a otros 2 pequeños hijos que en la torre estaban. Pero el suceso fue tan contrario que el conde y el peregrino se estrellaron en la dura tierra, el conde, herido de una mortal herida, y el peregrino, con un cuchillo en la mano, que al parecer se le había quitado a Domicio, cuya herida era tal, que no fuera menester servir de añadidura para quitarle la vida, pues bastaba la caída. En esto, Periandro estaba sin sentido en el lecho, a donde acudieron maestros a curarle y a concertarle los deslocados huesos. Diéronle bebidas apropiadas al caso, halláronle pulsos y algún tanto de conocimiento de las personas que alrededor de sí tenía, especialmente de Auristela, a quien con voz desmayada, que apenas podía entenderse, dijo: hermana, yo muero en la fe católica cristiana y en la de quererte bien. Y no habló ni pudo hablar más palabra por entonces. Tomaron la sangre a Antonio, y, tentándole los cirujanos la herida, pidieron albricias a su hermana de que era más grande que mortal, y de que presto tendría salud con ayuda del cielo. Dióselas feliz Flora, adelantándose a Constanza, que se las iba a dar, y aún se las dio, y los cirujanos las tomaron de entrambas, por no ser nada escrupulosos. 1 mes o poco más estuvieron los enfermos curándose, sin querer dejarlos las señoras francesas,
Tanta fue la amistad que trabaron y el gusto que sintieron de la discreta conversación de Auristela y de Constanza, y de los dos sus hermanos. Especialmente feliz Flora, que no acertaba a quitarse de la cabecera de Antonio, amándole con un tan comedido amor que no se extendía a más que hacer benevolencia, y hacer como agradecimiento del bien que de él había recibido, cuando su saeta la libró de las manos de Rubertino, que, según feliz Flora contaba, era un caballero, señor de un castillo que cerca de otro suyo ella tenía, el cual Rubertino, llevado, no de perfecto, sino de vicioso amor, había dado en seguirla y perseguirla, y en rogarla le diese la mano de esposa, pero que ella por mil experiencias, y por la fama, que pocas veces miente, había conocido ser Rubertino de áspera y cruel condición, y de má débil y antojadiza voluntad, y no había querido condescender con su demanda. Y que imaginaba que, acosado de sus desdenes, habría salido al camino a roballa y a hacer de ella por fuerza lo que la voluntad no había podido. Pero que la flecha de Antonio había cortado todos sus crueles y mal fabricados disinios, y esto le movía a mostrarse agradecida. Todo esto que feliz Flora dijo pasó así, sin faltar punto, y, cuando se llegó el de la sanidad de los enfermos, y sus fuerzas comenzaron a dar muestras de ella, volvieron a renovarse sus deseos, a lo menos los de volver a su camino, y así lo pusieron por obra, acomodándose de todas las cosas necesarias, sin que, como está dicho, quisiesen las señoras francesas dejar a los peregrinos, a quien ya trataban con admiración y con respeto, porque eleas razones del llanto de Auristela les habían hecho concebir en sus ánimos que debían de ser grandes señores, que tal vez la majestad suele cubrirse de buriel y la grandeza vestirse de humildad. En efecto, con perplejos pensamientos los miraban, el pobre acompañamiento suyo les hacía tener en estima de condición mediana, el brío de sus personas y la belleza de sus rostros levantaba su calidad al cielo, y así, entre el sí y el no, andaba dudosa. Ordenaron las damas francesas que fuesen todos a caballo, porque la caída de Periandro no consentía que se fiase de sus pies. Feliz Flora, agradecida al golpe de Antonio el Bárbaro, no sabía quitarle de su lado, y, tratando del atrevimiento de Rubertino, a quien dejaban muerto y enterrado, y de la extraña historia del conde Domicio, a quien las joyas de su prima, juntamente con quitarle el juicio, le habían quitado la vida, y del vuelo milagroso de su mujer, más para ser admirado que creído, llegaron a un río que se vadeaba con algún trabajo. Periandro fue de parecer que se buscase la puente, pero todos los demás no vinieron en él, y, bien así como cuando al represado rebaño de mansas ovejas, puestas en lugar estrecho, hace camino la una, a quien las demás al momento siguen, Belarminia se arrojó al agua, a quien todos siguieron, sin quitarse del lado de Auristela Periandro, ni del de feliz Flora Antonio, llevando también junto a sí a su hermana Constanza. Ordenó, pues, la suerte que no fuese buena la de feliz Flora, porque la corriente del agua le desvaneció la cabeza, de modo que, sin poder tenerse, dio consigo en mitad de la corriente, tras quien se abalanzó con no creída presteza el cortés Antonio, y sobre sus hombros, como a otra nueva Europa, la puso en la seca arena de la contraria ribera. Ella, viendo el presto beneficio, le dijo, muy cortés eres, español. A quien Antonio respondió, si mis cortesías no nacieran de tus peligros, estimáralas en algo, pero, como nacen de ellos, antes me descontentan que alegran. Pasó, en fin, él, como he dicho otras veces, hermoso escuadrón, y llegaron al anochecer a una casería, que junto con serlo era mesón, en el cual se alojaron a toda su voluntad. Y lo que en él les sucedió nuevo estilo y nuevo capítulo pide. Capítulo 16 del tercer libro. Cosas y casos suceden en el mundo, que si la imaginación, antes de suceder, pudiera hacer que así sucedieran, no acertara a trazarlos, y así, muchos, por la raridad con que acontecen, pasan plaza de apócrifos, y no son tenidos por tan verdaderos como lo son, y así,
Es menester que les ayuden juramentos, o a lo menos el buen crédito de quien los cuenta, aunque yo digo que mejor sería no contarlos, según lo aconsejan aquellos antiguos versos castellanos que dicen: las cosas de admiración no las digas ni las cuentes, que no saben todas gentes cómo son. La primera persona con quien encontró Constanza fue con una moza de gentil parecer, de hasta 22 años, vestida a la española, limpia y aseadamente, la cual, llegándose a Constanza, le dijo en lengua castellana: bendito sea Dios, que veo gente, si no de mi tierra, a lo menos de mi nación, España. Bendito sea Dios, digo otra vez, que oiré decir vuesa merced, y no señoría, hasta los mozos de cocina. De esa manera respondió Constanza: vos, señora, española debéis de ser. ¿Y cómo si lo soy? Respondió ella, y aún de la mejor tierra de Castilla. ¿De cuál? Replicó Constanza. De Talavera de la Reina, respondió ella. Apenas hubo dicho esto, cuando a Constanza le vinieron barruntos que debía de ser la esposa de Ortel Banedre, el polaco, que por adúltera quedaba presa en Madrid, cuyo marido, persuadido de Periandro, la había dejado presa y ídose a su tierra, y en un instante fabricó en su imaginación un montón de cosas, que, puestas en efecto, le sucedieron casi como las había pensado. Tomóla por la mano, y fuese donde estaba Auristela, y, apartándola aparte con Periandro, les dijo: señores, vosotros estáis dudosos de que si la ciencia que yo tengo de adivinar es falsa o verdadera, la cual ciencia no se acredita con decir las cosas que están por venir, porque solo Dios las sabe, y si algún humano las acierta, es acaso, o por algunas premisas a quien la experiencia de otras semejantes tiene acreditadas. Si yo os dijese cosas pasadas que no hubiesen llegado ni pudiesen llegar a mi noticia, ¿qué diríades? ¿Queréislo ver? Esta buena hija que tenemos delante es de Talavera de la Reina, que se casó con un extranjero polaco, que se llamaba, si mal no me acuerdo, Ortel Banedre, a quien ella ofendió con alguna desenvoltura con un mozo de mesón que vivía frontero de su casa, la cual, llevada de sus ligeros pensamientos y en los brazos de sus pocos años, se salió de casa de sus padres con el referido mozo, y fue presa en Madrid con el adúltero, donde debe de haber pasado muchos trabajos, así en la prisión como en el haber llegado hasta aquí, que quiero que ella nos los cuente, porque, aunque yo los adivine, ella nos los contará con más puntualidad y con más gracia. ¡Ay, cielos santos!, dijo la moza. ¿Y quién es esta señora que me ha leído mis pensamientos? ¿Quién es esta adivina que ansí sabe la desvergonzada historia de mi vida? Yo, señora, soy esa adúltera, soy esa presa y soy la condenada a destierro de 10 años, porque no tuve parte que me siguiese, y soy la que aquí estoy en poder de un soldado español que va a Italia, comiendo el pan con dolor, y pasando la vida, que por momentos me hace desear la muerte. Mi amigo, el primero, murió en la cárcel. Este, que no sé en qué número ponga, me socorrió en ella, de donde me sacó, y, como he dicho, me lleva por esos mundos con gusto suyo y con pesar mío, que no soy tan tonta que no conozca el peligro en que traigo el alma en este vagamundo estado. Por quien Dios es, señores, pues sois españoles, pues sois cristianos, y, pues sois principales, según lo da a entender vuestra presencia, que me saquéis del poder de este español, que será como sacarme de las garras de los leones. Admirados quedaron Periandro y Auristela de la discreción sagaz de Constanza, y, concediendo con ella, la reforzaron y acreditaron, y aún se movieron a favorecer con todas sus fuerzas a la perdida moza, la cual dijo que el español soldado no iba siempre con ella, sino una jornada adelante o atrás, por deslumbrar a la justicia. Todo eso está muy bien, dijo Periandro, y aquí daremos traza en vuestro remedio, que la que ha sabido adivinar vuestra vida pasada, también sabrá acomodaros en la venidera. Sed vos buena, que sin el cimiento de la bondad no se puede cargar ninguna cosa que lo parezca,
no os desviéis por agora de nosotros, que vuestra edad y vuestro rostro son los mayores contrarios que podéis tener en las tierras extrañas. Lloró la moza, enternecióse Constanza, y Auristela mostró los mismos sentimientos, con que obligó a Periandro a que el remedio de la moza buscase. En esto estaban, cuando llegó Bartolomé y dijo: Señores, acudid a ver la más extraña visión que habréis visto en vuestra vida. Dijo esto tan asustado y tan como espantado que, pensando ir a ver alguna maravilla extraña, le siguieron, y, en un apartamiento algo desviado de aquel donde estaban alojados los peregrinos y damas, vieron, por entre unas esteras, un aposento todo cubierto de luto, cuya lóbrega oscuridad no les dejó ver particularmente lo que en él había. Y, estándole así mirando, llegó un hombre anciano, todo asimismo cubierto de luto, el cual les dijo: Señores, de aquí a 2 horas, que habrá entrado 1 de la noche, si gustáis de ver a la señora Ruperte sin que ella os vea, yo haré que la veáis, cuya vista os dará ocasión de que os admiréis, así de su condición como de su hermosura. Señor, respondió Periandro, este nuestro criado que aquí está nos convidó a que viniésemos a ver una maravilla, y hasta ahora no hemos visto otra que la de este aposento cubierto de luto, que no es maravilla ninguna. Si volvéis a la hora que digo, respondió el enlutado, tendréis de qué maravillaros, porque habréis de saber que en este aposento se aloja la señora Ruperta, mujer que fue, apenas hace 1 año, del conde Lamberto de Escocia, cuyo matrimonio a él le costó la vida y a ella verse en términos de perderla a cada paso, a causa que Claudino Rubicón, caballero de los principales de Escocia, a quien las riquezas y el linaje hicieron soberbio, y la condición algo enamorado, quiso bien a mi señora, siendo doncella, de la cual, si no fue aborrecido, a lo menos fue desdeñado, como lo mostró el casarse con el conde mi señor. Esta presta resolución de mi señora la bautizó Rubicón, en deshonra y menosprecio suyo, como si la hermosa Ruperte no hubiera tenido padres que se lo mandaran y obligaciones precisas que le obligaran a ello, junto con ser más acertado ajustarse las edades entre los que se casan, que, si puede ser, siempre los años del esposo con el número de 10 han de llevar ventaja a los de la mujer, o con algunos más, porque la vejez los alcance en un mismo tiempo. Era Rubicón varón viudo y que tenía hijo de casi 21 años, gentilhombre en extremo, y de mejores condiciones que el padre, tanto que, si él se hubiera opuesto a la cátedra de mi señora, hoy viviera mi señor el conde y mi señora estuviera más alegre. Sucedió, pues, que, yendo mi señora Ruperte a holgarse con su esposo a una villa suya, acaso y sin pensar, en un despoblado, encontramos a Rubicón con muchos criados suyos que le acompañaban. Vio a mi señora, y su vista despertó el agravio que a su parecer se le había hecho, y fue de suerte que en lugar del amor nació la ira, y de la ira el deseo de hacer pesar a mi señora, y, como las venganzas de los que bien se han querido sobrepujan a las ofensas hechas, Rubicón, despechado, impaciente y atrevido, desenvainando la espada, corrió al conde mi señor, que estaba inocente de este caso, sin que tuviese lugar de prevenirse del daño que no temía, y, envainándosela en el pecho, dijo: tú me pagarás lo que no me debes, y si esta es crueldad, mayor la usó tu esposa para conmigo, pues no una vez sola, sino 100.000, me quitan la vida sus desdenes. A todo esto me hallé yo presente, oí las palabras, y vi con mis ojos y tenté con las manos la herida, escuché los llantos de mi señora, que penetraron los cielos, volvimos a dar sepultura al conde, y, al enterrarle, por orden de mi señora, se le cortó la cabeza, que en pocos días, con cosas que se le aplicaron, quedó descarnada y en solamente los huesos, mandóla mi señora poner en una caja de plata, sobre la cual puestas sus manos, hizo este juramento. Pero olvídaseme por decir como el cruel Rubicón, o ya por menosprecio, o ya por más crueldad, o quizá con la turbación descuidado, se dejó la espada envainada en el pecho de mi señor, cuya sangre aún hasta agora muestra estar casi reciente en ella. Digo,
pues, que dijo estas palabras: yo, la desdichada Ruperte, a quien han dado los cielos solo nombre de hermosa, hago juramento al cielo, puestas las manos sobre estas dolorosas reliquias, de vengar la muerte de mi esposo con mi poder y con mi industria, si bien aventurase en ello una y mil veces esta miserable vida que tengo, sin que me espanten trabajos, sin que me falten ruegos hechos a quien pueda favorecerme, y, en tanto que no llegare a efecto este mi justo, sino cristiano, deseo. Juro que mi vestido será negro, mis aposentos lóbregos, mis manteles tristes y mi compañía la misma soledad. A la mesa estarán presentes estas reliquias, que me atormenten el alma, esta cabeza que me diga, sin lengua, que vengue su agravio, esta espada, en cuya no enjuta sangre me parece que veo a la que, alterando la mía, no me deje sosegar hasta vengarme. Esto dicho, parece que templó sus continuas lágrimas, y dio algún vado a sus dolientes suspiros. Has puesto en camino de Roma para pedir en Italia a sus príncipes favor y ayuda contra el matador de su esposo, que aún todavía la amenaza, quizá temeroso, que suele ofender un mosquito más de lo que puede favorecer un águila. Esto, señores, veréis, como he dicho, de aquí a 2 horas, y si no os dejaré admirados, o yo no habré sabido contarlo, o vosotros tendréis el corazón de mármol. Aquí dio fin a su plática el enlutado escudero, y los peregrinos, sin ver a Ruperte, desde luego se comenzaron a admirar del caso. Capítulo 17 del tercer libro. La ira, según se dice, es una revolución de la sangre que está cerca del corazón, la cual se altera en el pecho con la vista del objeto que agravia, y tal vez con la memoria, tiene por último fin y paradero suyo la venganza, que, como la tome el agraviado, sin razón o con ella, sosiega. Esto nos lo dará a entender la hermosa Ruperte, agraviada y airada, y con tanto deseo de vengarse de su contrario que, aunque sabía que era ya muerto, dilataba su cólera por todos sus descendientes, sin querer dejar, si pudiera, vivo ninguno de ellos, que la cólera de la mujer no tiene límite. Llegóse la hora de que la fueron a ver los peregrinos, sin que ella los viese, y vieronla hermosa en todo extremo, con blanquísimas tocas, que desde la cabeza casi le llegaban a los pies, sentada delante de una mesa, sobre la cual tenía la cabeza de su esposo en la caja de plata, la espada con que le habían quitado la vida y una camisa que ella se imaginaba que aún no estaba enjuta de la sangre de su esposo. Todas estas insignias dolorosas despertaron su ira, la cual no tenía necesidad que nadie la despertase, porque nunca dormía. Levantóse en pie, y, puesta la mano derecha sobre la cabeza del marido, comenzó a hacer y a revalidar el voto y juramento que dijo el enlutado escudero. Llovían lágrimas de sus ojos, bastantes a bañar las reliquias de su pasión, arrancaba suspiros del pecho, que condensaban el aire cerca y lejos, añadía al ordinario juramento razones que le agravaban, y tal vez parecía que arrojaba por los ojos, no lágrimas, sino fuego, y por la boca, no suspiros, sino humo, tan sujeta la tenía su pasión y el deseo de vengarse. Veisla llorar, veisla suspirar, veisla no estar en sí, veisla blandir la espada matadora, veisla besar la camisa ensangrentada, y que rompe las palabras con sollozos, pues esperad no más de hasta la mañana, y veréis cosas que os den sujeto para hablar en ellas 1000 siglos, si tantos tuviésedes de vida. En mitad de la fuga de su dolor estaba Ruperte, y casi en los umbrales de su gusto, porque mientras se amenaza descansa el amenazador, cuando se llegó a ella uno de sus criados, como si se llegara una sombra negra, según venía cargado de luto, y en mal pronunciadas palabras le dijo: Señora, Croriano el galán, el hijo de tu enemigo, se acaba de apear agora con algunos criados. Mira si quieres encubrirte, o si quieres que te conozca, o lo que sería bien que hagas, pues tienes lugar para pensarlo. Que no me conozca, respondió Ruperte, y avisad a todos mis criados que por descuido no me nombren, ni por cuidado me descubran. Y, esto diciendo, recogió sus prendas,
y mandó cerrar el aposento y que ninguno entrase a hablarla. Volviéronse los peregrinos al suyo, quedó ella sola y pensativa, y no sé cómo se supo que había hablado a solas estas o otras semejantes razones. Advierte, oh Ruperte, que los piadosos cielos te han traído a las manos, como simple víctima al sacrificio, al alma de tu enemigo, que los hijos, y más los únicos, pedazos del alma son de los padres. Ea, Ruperte. Olvídate de que eres mujer, y si no quieres olvidarte de esto, mira que eres mujer, y agraviada. La sangre de tu marido te está dando voces, y en aquella cabeza sin lengua te está diciendo, venganza, dulce esposa mía, que me mataron sin culpa. Sí, que no espantó la braveza de Halifernes a la humildad de Judith, verdad es que la causa suya fue muy diferente de la mía, ella castigó a un enemigo de Dios, y yo quiero castigar a un enemigo que no sé si lo es mío, a ella le puso el hierro en las manos el amor de su patria, y a mí me le pone el de mi esposo. Pero, ¿para qué hago yo tan disparatadas comparaciones? ¿Qué tengo que hacer más, sino cerrar los ojos y envainar el acero en el pecho de este mozo, que tanto será mi venganza mayor cuanto fuere menor su culpa? Alcance yo renombre de vengadora, y venga lo que viniere. Los deseos que se quieren cumplir no reparan en inconvenientes, aunque sean mortales, cumpla yo el mío, y tenga la salida por mi misma muerte. Esto dicho, dio traza y orden en cómo aquella noche se encerrase en la estancia de Croriano, donde le dio fácil entrada un criado suyo, traidor por dádivas, aunque él no pensó sino que hacía un gran servicio a su amo, llevándole al lecho una tan hermosa mujer como Ruperte, la cual, puesta en parte donde no pudo ser vista ni sentida, ofreciendo su suerte al disponer del cielo, sepultada en maravilloso silencio, estuvo esperando la hora de su contento, que le tenía puesto en la de la muerte de Croriano. Llevó, para ser instrumento del cruel sacrificio, un agudo cuchillo, que, por ser arma mañera y no embarazosa, le pareció ser más a propósito, llevó asimismo una lantene bien cerrada, en la cual ardía una vela de cera, recogió los espíritus de manera que apenas osaba enviar la respiración al aire. Que no hace una mujer enojada, que montes de dificultades no atropella en sus designios, que enormes crueldades no le parecen blandas y pacíficas. No más, porque lo que en este caso se podía decir es tanto que será mejor dejarlo en su punto, pues no se han de hallar palabras con que encarecerlo. Llegóse, en fin, la hora, acostóse Croriano, durmióse, con el cansancio del camino, y entregóse, sin pensamiento de su muerte, al de su reposo. Con atentos oídos estaba escuchando Ruperte si daba alguna señal Croriano de que durmiese, y aseguráronla que dormía, así el tiempo que había pasado desde que se acostó hasta entonces, como algunos dilatados alientos que no los dan sino los dormidos, viendo lo cual, sin santiguarse ni invocar ninguna deidad que la ayudase, abrió la lantene, con que quedó claro el aposento, y miró dónde pondría los pies, para que, sin tropezar, la llevasen al lecho. La bella matadora, dulce enojada, verdugo agradable, ejecuta tu ira, satisface tu enojo, borra y quita del mundo tu agravio, que delante tienes en quien puedes hacerlo, pero mira, oh hermosa Ruperte, si quieres, que no mires a ese hermoso Cupido que vas a descubrir, que se deshará en un punto toda la máquina de tus pensamientos. Llegó, en fin, y, temblándole la mano, descubrió el rostro de Croriano, que profundamente dormía, y halló en él la propiedad del escudo de Medusa, que la convirtió en mármol, halló tanta hermosura que fue bastante a hacerle caer el cuchillo de la mano, y a que diese lugar la consideración del enorme caso que cometer quería, vio que la belleza de Croriano, como hace el sol a la niebla, ahuyentaba las sombras de la muerte que darle quería, y en un instante no le escogió para víctima del cruel sacrificio, sino para holocausto santo de su gusto. Ay, dijo entre sí, generoso mancebo, y cuán mejor eres tú para ser mi esposo que para ser objeto de mi venganza. ¿Qué culpa tienes tú de la que cometió tu padre,
y qué pena se ha de dar a quien no tiene culpa. Gózate, gózate, joven ilustre, y quédese en mi pecho mi venganza y mi crueldad encerrada, que, cuando se sepa, mejor nombre me dará el ser piadosa que vengativa. Esto diciendo, ya turbada y arrepentida, se le cayó la lantene de las manos sobre el pecho de Croriano, que despertó con el ardor de la vela. Hallóse a escuras, quiso Ruperte salirse de la estancia, y no acertó, por donde dio voces Croriano, tomó su espada y saltó del lecho, y, andando por el aposento, topó con Ruperte, que toda temblando le dijo: no me mates, oh Croriano, puesto que soy una mujer que no a una hora que quise y pude matarte, y agora me veo en términos de rogarte que no me quites la vida. En esto, entraron sus criados al rumor, con luces, y vio Croriano y conoció a la bellísima viuda, como quien vía la resplandeciente luna de nubes blancas rodeada. ¿Qué es esto, señora Ruperte?, le dijo. Son los pasos de la venganza los que hasta aquí os han traído, ¿o queréis que os pague yo los desafueros que mi padre os hizo? Que este cuchillo que aquí veo, que otra señal es, sino de que habéis venido a ser verdugo de mi vida. Mi padre es ya muerto, y los muertos no pueden dar satisfacción de los agravios que dejan hechos. Los vivos sí que pueden recompensarlos, y así, yo, que represento agora la persona de mi padre, quiero recompensaros la ofensa que él os hizo lo mejor que pudiere y supiere. Pero dejadme primero honestamente tocaros, que quiero ver si sois fantasma que aquí ha venido o a matarme, o a engañarme, o a mejorar mi suerte. Empeórese la mía, respondió Ruperte, si es que haya modo el cielo como empeorarla, si entré este día pasado en este mesón con alguna memoria tuya. Veniste tú a él, no te vi cuando entraste, oí tu nombre, el cual despertó mi cólera y me movió a la venganza. Concerté con un criado tuyo que me encerrase esta noche en este aposento, hícele que callase, sellándole la boca con algunas dádivas, entré en él, apercebíme deste cuchillo y acrecenté el deseo de quitarte la vida, sentí que dormías, salí de donde estaba, y a la luz de una lantene que conmigo traía te descubrí y vi tu rostro, que me movió a respeto y a reverencia, de manera que los filos del cuchillo se embotaron, el deseo de mi venganza se deshizo, cayóseme la vela de las manos, despertóte su fuego, diste voces, quedé yo confusa, ¿de dónde ha sucedido lo que has visto? Yo no quiero más venganzas ni más memorias de agravios, vive en paz, que yo quiero ser la primera que haga mercedes por ofensas, si ya lo son el perdonarte la culpa que no tienes. Señora, respondió Croriano, mi padre quiso casarse contigo, tú no quisiste, él, despechado, mató a tu esposo, murióse llevando al otro mundo esta ofensa, yo he quedado, como parte tan suya, para hacer bien por su alma, si quieres que te entregue la mía, recíbeme por tu esposo, si ya, como he dicho, no eres fantasma que me engañas, que las grandes vencheres que vienen de improviso siempre traen consigo alguna sospecha. Dame esos brazos, respondió Ruperte, y verás, señor, cómo mi cuerpo no es fantástico, y que el alma que en él te entrego es sencilla, pura y verdadera. Testigos fueron de estos abrazos, y de las manos que por esposos se dieron, los criados de Croriano, que habían entrado con las luces. Triunfó aquella noche la blanda paz de esta dura guerra, volvióse el campo de la batalla en tálamo de desposorio, nació la paz de la ira, de la muerte, la vida, y del disgusto, el contento. Amaneció el día, y halló a los recién desposados cada uno en los brazos del otro. Levantáronse los peregrinos con deseo de saber qué habría hecho la lastimada Ruperte con la venida del hijo de su enemigo, de cuya historia estaban ya bien informados. Salió el rumor del nuevo desposorio, y, haciendo de los cortesanos, entraron a dar los parabienes a los novios, y al entrar en el aposento vieron salir del de Ruperte el anciano escudero que su historia les había contado, cargado con la caja donde iba la calavera de su primero esposo, y con la camisa y espada que tantas veces había renovado las lágrimas de Ruperte, y dijo que lo llevaba a donde no renovasen otra vez,
en las glorias presentes, pasadas desventuras. Murmuró de la facilidad de Ruperte, y en general, de todas las mujeres, y el menor vituperio que de les dijo fue llamarlas antojadizas. Levantáronse los novios antes que entrasen los peregrinos, regocijáronse los criados, así de Ruperte como de Croriano, y volvióse aquel mesón en alcázar real, digno de tan altos desposorios. En fin, Periandro y Auristela, Constanza y Antonio, su hermano, hablaron a los desposados y se dieron parte de sus vidas, a lo menos, la que convenía que se diese. Capítulo 18 del tercer libro. En esto estaban, cuando entró por la puerta del mesón un hombre, cuya larga y blanca barba más de 80 años le daba de edad, venía vestido ni como peregrino, ni como religioso, puesto que lo uno y lo otro parecía, traía la cabeza descubierta, rasa y calva en el medio, y por los lados, luengas y blanquísimas canas le pendían, sustentaba el agobiado cuerpo sobre un retorcido cayado que de báculo le servía. En efecto, todo él y todas las partes representaban un venerable anciano digno de todo respeto, al cual apenas hubo visto la dueña del mesón, cuando, hincándose ante él de rodillas, le dijo: «Contaré yo este día, padre Soldino, entre los venturosos de mi vida, pues he merecido verte en mi casa, que nunca vienes a ella sino para bien mío». Y, volviéndose a los circunstantes, prosiguió diciendo: «Este montón de nieve y esta estatua de mármol blanco que se mueve, que aquí veis, señores, es la del famoso Soldino, cuya fama no solo en Francia, sino en todas partes de la tierra se extiende». «No me alabéis, buena señora», respondió el anciano, «que tal vez la buena fama se engendra de la mala mentira. No la entrada, sino la salida, hace a los hombres venturosos. La virtud que tiene por remate el vicio, no es virtud, sino vicio. Pero, con todo esto, quiero acreditarme con vos en la opinión que de mí tenéis. Mirad hoy por vuestra casa, porque destes bodas y destos regocijos que en ella se preparan se ha de engendrar un fuego que casi toda la consuma». A lo que dijo Croriano, hablando con Ruperte, su esposa: «Sin duda, debe de ser mágico o adivino, pues predícelo por venir». Entreoyó esta razón el anciano, y respondió: «No soy mago ni adivino, sino judiciario, cuya ciencia, si bien se sabe, casi enseña a adivinar. Creedme, señores, por esta vez siquiera, y dejad esta estancia, y vamos a la mía, que en una cercana selva que hay aquí os dará, si no tan capaz, más seguro alojamiento». Apenas hubo dicho esto, cuando entró Bartolomé, criado de Antonio, y dijo a voces: «Señores, las cocinas se abrasan, porque, en la infinita leña que junto a ellas estaba, se ha encendido tal fuego que muestra no poder apagarle todas las aguas del mar». Tras esta voz acudieron las de otros criados, y comenzaron a acreditarlas los estallidos del fuego. La verdad tan manifiesta acreditó las palabras de Soldino, y, haciendo en brazos Periandro a Auristela, sin querer ir primero a averiguar si el fuego se podía atajar o no, dijo a Soldino: «Señor, guíanos a tu estancia, que el peligro de este ya está manifiesto». Lo mismo hizo Antonio con su hermana Constanza y con Feliz Flora, la dama francesa, a quien siguieron Deleasir y Belarminia, y la moza arrepentida de Talavera se asió del cinto de Bartolomé y el del cabestro de su bagaje, y todos juntos, con los desposados y con la huéspeda, que conocía bien las adivinanzas de Soldino, le siguieron, aunque con tardo paso los guiaba. La demás gente del mesón, que no habían estado presentes a las razones de Soldino, quedaron ocupados en matar el fuego, pero presto su furor les dio a entender que trabajaban en vano, ardiendo la casa todo aquel día, que, a cogerles el fuego de noche, fuera milagro escapar alguno que contara su furia. Llegaron, en fin, a la selva, donde hallaron una ermita no muy grande, dentro de la cual vieron una puerta que parecía ser lo de una cueva escura. Antes de entrar en la ermita, dijo Soldino a todos los que le habían seguido:
estos árboles con su apacible sombra os servirán de dorados techos, y la hierba de este amenísimo prado, si no de muy blandas, a lo menos de muy blancas camas. Yo llevaré conmigo a mi cueva a estos señores, porque les conviene, y no porque los mejore en la estancia. Y luego llamó a Periandro, a Auristela, a Constanza, a las 3 damas francesas, a Ruperte, a Antonio y a Croriano, y, dejando otra mucha gente fuera, se encerró con estos en la cueva, cerrando tras sí la puerta de la ermita y la de la cueva. Viéndose, pues, Bartolomé y la de Talavera no ser de los escogidos ni llamados de soldino, o ya de despecho, o ya llevados de su ligera condición, se concertaron los dos, viendo ser tan para en uno, de dejar Bartolomé a sus amos, y la moza a sus arrepentimientos, y así, aliviaron el bagaje de 2 hábitos de peregrinos, y la moza a caballo y el galán a pie, dieron cantonada, ella a sus compasivas señoras, y él a sus honrados dueños, llevando en la intención de ir también a Roma, como iban todos. Otra vez se ha dicho que no todas las acciones verisímiles ni probables se han de contar en las historias, porque si no se les da crédito, pierden su valor, pero al historiador no le conviene más de decir la verdad, parézcalo o no lo parezca. Con esta máxima, pues, el que escribió esta historia dice que Soldino, con todo aquel escuadrón de damas y caballeros, bajó por las gradas de la escura cueva, y a menos de 80 gradas se descubrió el cielo luciente y claro, y se vieron unos amenos y tendidos prados que entretenían la vista y alegraban las almas. Y, haciendo Soldino rueda de los que con él habían bajado, les dijo: señores, esto no es encantamento, y esta cueva por donde aquí hemos venido, no sirve sino de atajo para llegar desde allá arriba a este valle que veis, que una legua de aquí tiene más fácil, más llana y más apacible entrada. Yo levanté aquella ermita, y con mis brazos y con mi continuo trabajo cavé la cueva, y hice mío este valle, cuyas aguas y cuyos frutos con prodigalidad me sustentan. Aquí, huyendo de la guerra, hallé la paz, la hambre que en ese mundo de allá arriba, si así se puede decir, halló aquí a la hartura, aquí, en lugar de los príncipes y monarcas que mandan el mundo, a quien yo servía, he hallado a estos árboles mudos, que, aunque altos y pomposos, son humildes. Aquí no suena en mis oídos el desdén de los emperadores, el enfado de sus ministros, aquí no veo dama que me desdeñe, ni criado que mal me sirva, aquí soy yo señor de mí mismo, aquí tengo mi alma en mi palma, y aquí por vía recta encamino mis pensamientos y mis deseos al cielo, aquí he dado fin al estudio de las matemáticas, he contemplado el curso de las estrellas y el movimiento del sol y de la luna, aquí he hallado causas para alegrarme y causas para entristecerme que aún están por venir, que serán tan ciertas, según yo pienso, que corren parejas con la misma verdad. Agora, como presente, veo quitar la cabeza a un valiente pirata, un valeroso mancebo de la casa de Austria nacido. Oh, si le viésedes, como yo le veo, arrastrando estandartes por el agua, bañando con menosprecio sus medias lunas, pelando sus luengas colas de caballos, abrazando bajeles, despedazando cuerpos y quitando vidas. Pero, ay de mí, que me hace entristecer otro coronado joven, tendido en la seca arena, de 1000 moras lanzas atravesado, el uno nieto y el otro hijo del rayo espantoso de la guerra, jamás como se debe alabado Carlos V, a quien yo serví muchos años y sirviera hasta que la vida se me acabara, si no lo estorbara el querer mudar la milicia mortal en la divina. Aquí estoy, donde sin libros, con sola la experiencia que he adquirido con el tiempo de mi soledad, te digo, oh Croriano. Y en saber yo tu nombre sin haberte visto jamás me acredite contigo, que gozarás de tu Ruperte largos años, y a ti, Periandro, te aseguro buen suceso de tu peregrinación, tu hermana Auristela no lo será presto, y no porque ha de perder la vida con brevedad, a ti, oh Constanza, subirás de condesa a duquesa, y tu hermano Antonio, al grado que su valor merece. Estas señoras francesas, aunque no consigan los deseos que agora tienen,
conseguirán otros que las honren y contenten. El haber pronosticado el fuego, el saber vuestros nombres sin haberos visto jamás, las muertes que he dicho que he visto antes que vengan, os podrán mover si queréis a creerme, y más cuando halléis ser verdad que vuestro mozo Bartolomé. Fin de la parte 13.